Yes. And we're gonna see some pretty warm temperatures out there. All right, Philip Blue, we'll put it back to you guys. All right, Brianna, thank you. New at 11 this morning, Waymo is recalling nearly 4,000 of its robo-taxis for driving in construction zones. So far, there's been about a dozen calls of Waymo not recognizing ramp closing signs and driving right onto the freeway in construction zones. Waymo says the voluntary recall will stay in effect while they try and work on a software fix. The company has restricted freeway lives until that fix is complete. From Sin City to Spin City, Las Vegas continues to change its image from bargain to luxury. Vegas, once considered a cheaper getaway, has seen its change with visitors in recent years. Its main customers now live in households pulling with six-figure incomes. Last year, 75% of visitors fell into that income category, and Las Vegas is Son las 3:55 p.m. hora de California. En 5 minutos debemos empezar esta webinar gratuita.
Faltan 4 minutos para empezar. Estamos esperando que se vayan incorporando a la sala. Buenas tardes, profesor José Antonio. Gracias por estar puntual. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por estar. Vamos a esperar unos minutos que se vayan incorporando a la sala.
Buenas tardes, Lice. Gracias por estar puntual. Buenas tardes, doctora. En 5 minutos empezamos. Muy buenas tardes. Gracias a todos los que se han conectado puntualmente. Hoy es viernes 19 de junio y nos corresponde esta webinar que he titulado Inteligencia Artificial Generativa en el campus universitario. Es un tema
apasionante. Lo pensé mucho antes de diseñarlo de esta manera. Eh, no me dejarán mentir si les digo que prácticamente uno accede a cualquier sitio y lo primero que sale es algo sobre inteligencia artificial. Eh, y eso es algo que ya se ha convertido en algo consecutivo. Eh, y vamos a hablar de elementos que a mi modo de ver nos compete a los docentes que prácticamente nos estamos iniciando en este mundo de la inteligencia artificial que ya va muy avanzado. Pero que hay algunos puntos que son importantes recalcar y es lo que quiero compartir con ustedes. Muchos de los que están conectados hoy, pues nos conocemos de hace años en estos lares de eventos científicos. Ahí veo a María Abigail desde México, gracias por conectarse. Está José Antonio, está el amigo Ramiro, Lisset, y así, se van conectando poco a poco. Sé que estamos en un horario donde se está transmitiendo el fútbol y tal vez por eso pues algunos pues están optando por hacer una dualidad entre ver el fútbol y acceder a esta webinar. Para los que no me conocen, mi nombre es Gisela Martínez Hernández. Por formación soy pediatra. Llevo más de 30 años en la docencia y sobre todo como tutor virtual, conferencista y trabajando en el diseño instruccional alrededor de 20 años. Vamos a compartir permítame compartir la pantalla. A ver, vamos a compartir la pantalla. Aquí está. Para iniciar. Aquí tenemos la pantalla. Eh, ¿Ya ven la pantalla? Por favor, ¿me pueden decir si la ven? Sí, María Belén, ¿la estás viendo? Bueno, les repito que el título es La inteligencia artificial. Déjenme ponerlo a pantalla completa. Aquí está. La inteligencia artificial generativa en el campus universitario para transformar la docencia, la evaluación y la gestión académica. Siempre hay una gran disparidad cuando hablamos de inteligencia artificial. Muchas personas, sobre todo los que no están muy instruidos acerca de este tema, pues dicen, bueno, ¿qué comparte con la inteligencia humana? ¿Qué no comparte con la inteligencia humana? Los humanos entrenamos la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde la inteligencia artificial ha superado la inteligencia humana? Y me di a la tarea de hacer esta búsqueda conceptual, por decirlo de alguna manera. Bueno, la figurita que está en el centro soy yo y estos son conceptos que están bien delimitados, no los hice yo. La inteligencia humana conceptualmente es la capacidad propia del ser humano para comprender, razonar, sentir, aprender de la experiencia, crear, tomar decisiones con conciencia y sobre todo con un juicio ético. Mientras que la inteligencia artificial, desde el punto de vista conceptual, es un sistema tecnológico diseñado para procesar datos, reconocer patrones, aprender de algoritmos, que esto es muy importante, y realizar tareas que simulan funciones cognitivas humanas. O sea, vean que allí está la raíz de la diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. El origen de la inteligencia humana, por supuesto, biológico y consciente, mientras que el de la inteligencia artificial es tecnológico y programado.
El aprendizaje, o sea, el ser humano aprende por experiencia, por reflexión en el contexto, mientras que la inteligencia artificial aprende con la sumatoria de datos, con el entrenamiento y sobre todo con los algoritmos. El ser humano es creativo, o sea, es original, es inteligencia humana, es intuitiva y con un sentido simbólico, mientras que la inteligencia artificial es generativa, combinatoria y depende sobre todo de patrones, porque estamos hablando fundamentalmente que se trabaja con algoritmos, ¿verdad? El ser humano siente emociones, es empático, y otorga el significado al afecto, es efectivo, mientras que la inteligencia artificial no siente emociones, por supuesto. Puede simularla o puede detectarla, pero no siente ningún tipo de emoción. En cuanto a la inteligencia humana, en cuanto a la toma de decisiones, bueno, es íntegra, buscamos en los conceptos éticos, se basa en la experiencia, en el contexto, en los valores, ¿verdad? Mientras que la toma de decisión en la inteligencia artificial responde según a los modelos que está entrenada, o sea, a las reglas, a las probabilidades. Esa es una diferencia ostensible. La velocidad de procesamiento en la inteligencia humana es más lenta, pero profunda y contextual, mientras que en la inteligencia artificial todos sabemos que es rápida, es eficiente en grandes volúmenes de datos. En eso nos supera. La adaptabilidad en cuanto a la inteligencia humana es flexible ante la incertidumbre y el cambio, mientras que la inteligencia artificial tiene una adaptabilidad limitada al diseño con que se elaboró, datos y actualizaciones del sistema. O sea, ella se limita a los algoritmos que nosotros le introducimos. Bueno, y la conciencia, por supuesto, el ser humano es consciente, presenta autoconciencia, mientras que la inteligencia artificial no posee una conciencia real, es una máquina. Esta presentación me la pasó mi amigo Ramiro Dubiri hoy y está muy interesante porque habla de los momentos que cambiaron la inteligencia artificial. Eh, Empezó en 1950, bueno, todos conocemos a Alan Turing, que planteó la pregunta, ¿pueden pensar las máquinas? Seguido, en el año 56, nace internacionalmente y oficialmente el término de inteligencia artificial. En el 2017 aparece la arquitectura, o sea, ya estamos hablando de arquitecturas. Y en el 2012 el aprendizaje profundo revoluciona la visión por computadora. En el 22 el ChatGPT lleva la inteligencia artificial generativa al público masivo, o sea, se hace una apertura de ese ChatGPT. Y vemos que hay décadas de investigaciones hicieron posible esta inteligencia artificial moderna. Se dice que la próxima generación de profesionales no solo usará la inteligencia artificial, sino que la construirá, ¿verdad? Entonces, estas son capas por las que ha transitado la inteligencia artificial. Bueno, la clásica en los años 50, que es la inteligencia artificial simbólica con sistemas de expertos, representación de conocimiento. Después pasamos al Machine Learning con aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, las curvas de regresión, el aprendizaje por refuerzo. Déjenme un momentico darle entrada a las personas. Permítanme 2 segundos. Creo que sí, ya están todos. Bueno, un momentico. Uniendo, retira todo, ya. O sea, y después seguimos con las redes neuronales, ¿verdad? Con los perceptores, la propagación, back propagation, o sea, la posterior, las funciones de activación. Después entramos al deep learning,
sería la capa 4. Después entramos a la capa 5, que es la generativa con lo que vamos a trabajar. Y ya está la inteligencia artificial agéntica, que es en el momento en que estamos. O sea, que la inteligencia artificial no solo responde, sino que actúa. Y es lo que todos estamos viendo en este momento. A ver. Entonces, vamos a ver este cuadro comparativo entre los diferentes tipos de inteligencia artificial. Está en el primer lugar la generativa. El concepto de la inteligencia artificial generativa es la que crea contenido nuevo a partir de patrones aprendidos. ¿Qué hace? Genera texto, imágenes, audio, video o código. Ejemplo, ChatGPT, Gemini, Copilot. O sea, estoy hablando de algo que todos nosotros pues conocemos. ¿Qué ventaja tiene esta inteligencia artificial generativa? Bueno, impulsa la creatividad en primer lugar y sobre todo la productividad. Limitaciones. Bueno, puede inventar información o cometer errores. Por eso es tan importante revisar todo lo que se procesa. Ahora, la agéntica. ¿Qué es la inteligencia artificial por concepto agente? Es la que actúa como un agente autónomo. ¿Orientado a qué? A metas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué hace? Planifica, decide, usa herramientas y ejecuta tareas en varios pasos. Fíjense cómo se van diferenciando. Ejemplo, agentes de atención, asistentes autónomos, automatización de flujo. Ventaja, ahorra tiempo, muy importante, en tareas que son complejas. Pero ¿cuál es su limitante? Requiere supervisión. Fíjense que como va aumentando el grado de supervisión, requiere supervisión, reglas y control. Ahora, en tercer lugar tenemos la inteligencia artificial predictiva. Es la que analiza datos para anticipar resultados o comportamientos. ¿Qué hace? Pronostica tendencia, riesgos, demandas o decisiones probables. O sea, que trabaja con la probabilidad. Ejemplo, predicciones de venta, es muy utilizada en marketing, riesgo, crediticio, diagnósticos, mantenimientos predictivos, etc. Ventaja de esta inteligencia artificial predictiva. Apoya decisiones basadas en datos. Limitaciones. Depende de la calidad de los datos. Si usted no introduce unos datos efectivos y fidedignos, la predicción que le va a dar es falsa. Por eso es muy importante ser muy cuidadoso con lo que se le introduce a la inteligencia artificial, sobre todo esta predictiva. Y la física o simbólica usa reglas lógicas y representaciones explícitas del conocimiento. ¿Qué hace? Razona con símbolos, normas y estructuras que van a estar ya predefinidas. Ejemplo, sistemas de expertos, motores de reglas, ontologías. Ventaja, es más explicable y sobre todo es posible la trazabilidad. Limitaciones, es menos flexible ante conceptos antiguos o nuevos. La idea clave, ¿cuál es? Cada tipo de inteligencia artificial resuelve algún problema. Algunas crean, otras predicen, otras actúan de forma autónoma y otras razonan con reglas. O sea, tenemos que tener muy bien el concepto de cada uno a la hora de aplicarlo. Vamos a continuar. Esto es un mapeo de algunas herramientas de inteligencia artificial generativa que, como hemos dicho, no reemplaza el conocimiento, sino potencia el impacto, ¿verdad? Eh, Muchas nosotros las conocemos. En la investigación, en los chatbots y asistentes, buscadores,
para procesar imágenes, para editar y procesar audios y música, para presentaciones. Ellipse, por ejemplo, Notebook KLM, excelente herramienta. ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Poe, muy buena. Aquí estamos Edra, Sundrop, Adobe, Canva, Sintexia, Gamma, muy usada para las presentaciones, elaborar presentaciones con inteligencia artificial. Trabaja muy bien, pero la gran limitante que tiene es que trabaja con una serie de créditos free y no deja hacer muchas presentaciones con ella. Y por supuesto, tienes que pagar para continuar con ella, etcétera, etcétera. O sea, aquí tienen una serie de herramientas, son muchísimas, pero esto es las más destacadas según esta selección que hizo Andrea Oviedo el año pasado, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a la idea de que estamos sumidos en un mundo donde la inteligencia artificial nos domina, donde dependemos totalmente de ella, donde todo lo que nos rodea de alguna u otra forma está relacionado con ello. Eh, eh, las profesiones están imbuidas de este proceso de inteligencia artificial, la educación, la medicina, la administración, el marketing, cualquier puesto laboral ya se utiliza la inteligencia artificial. Y yo encontré esta parodia, por supuesto, le estoy diciendo, es una parodia sobre la inteligencia artificial de este gran cómico que se llama José Mota. Déjenme eh, para podérselas compartir un momento, permítanme un momentico, para poderle compartir la parodia. Déjenme volver a la presentación. Aquí, déjenme, aquí está. Aquí está. Ustedes ven la, no ven la pantalla porque yo no lo estoy viendo. Ventanas de aplicación. No. Ni yo mismo la veo. A ver, está en la pantalla aún. Vamos a compartir. ¿Ustedes ven el video? Porque yo no lo estoy viendo aquí. ¿Se ve el video? No, estamos viendo la presentación. Si quiere, deje de compartir la presentación y luego ya comparte el A video. ver, vamos a ver. Vamos a volver otra vez. Pantalla 2. Vamos a ver. A ver si yo puedo ver la pantalla. A ver la pantalla 1. A ver. Pantalla 1. Ahora sí creo que la están viendo. Sí, ya. Vamos a rodarlo. O sea, ¿hasta qué punto, por supuesto, es una parodia, ¿no? Pero hay muchos quirófanos que ya se trabaja con mandos compartidos a distancia. Y esto, aunque es una exageración de lo que puede pasar en un quirófano, nos da una idea de que esta inteligencia artificial llegó para quedarse también en el campo de la medicina, que es tan importante para todos nosotros como docentes en este campo o como alumnos o como pacientes, ¿verdad? Entonces, vamos entonces a continuar con la presentación.
Vamos a continuar con la presentación. Sí. A ver, aquí está. Esta era la parodia con la que acabamos. Entonces, hay, diariamente salen estudios sobre el impacto de la inteligencia artificial en cualquier escala. Esto es un estudio súper interesante de la Universidad de Harvard. En este estudio es el porciento total de estudiantes universitarios que usan la inteligencia artificial generativa para soportar los estudios universitarios. Esto fue un estudio transversal que se hizo entre el año 2023 hasta el 2025. Y miren los países, por supuesto, los países asiáticos, Indonesia, Malasia, Arabia Saudita, España, Brasil, encabezan este proceso. Miren, South Corea, que uno pensaba que estaba tan adelantada, está por debajo tan siquiera de estos países de Indonesia y Malasia. India, ese gran coloso del área pues asiática, miren, también está por aquí. Kenia, México, siempre encabezando los estándares, está con un 33%, Sudáfrica, Canadá, Australia, o sea, aquí pueden ver la escala por diferentes países, ¿ves? Aquí a mano derecha tienen la adopción entre un 80 y un 100%. Entonces, esto es esta misma distribución, pero por continente, porque ustedes saben que ya hay países que por mandatorio se enseña inteligencia artificial en diferentes niveles, ¿verdad? Uno de ellos, China. China ya en la enseñanza primaria es mandatorio aprender inteligencia artificial. Ya en China, yo viví muchos años en China, después vine hacia acá, hacia los Estados Unidos, y volví el año antes pasado a China. Y la China que yo dejé a la China que encontré, era como si hubieran borrado una y entró otra. Es increíble. Todos a base de códigos QR, se trabaja con inteligencia artificial, los spots que hay en las fachadas de los edificios, con 3D, con 4D, con 5D, es impresionante lo que uno ve. Entonces, por ejemplo, mandatorios en primaria y en escuela secundaria, miren aquí, miren el gran, y sin embargo, miren quién está incorporado en este mundo. Brasil está aquí. Por cursos electivos están aquí. Bueno, aquí estamos nosotros en los Estados Unidos, algunos por acá, ¿no? Estados Unidos, por acá, una parte de Canadá es lo que están. Después, en algunos distritos de las escuelas, otros países, etcétera, etcétera. O sea, con calma, después yo les voy a compartir la presentación para que lo puedan pues ver, ¿no? Estas son las habilidades por área geográfica, ¿verdad? Miren como Argentina tiene un 96.74 y así van país por país. Croacia, Estonia, por aquí están muchos más bajos. A ver, de los más altos está Argentina. Vamos a ver otro que esté alto. Miren, aquí está Hong Kong, por supuesto. Después le sigue Nueva Zelanda, por acá. Sudáfrica, con el 97.72. Y así van en orden por diferentes países. Acá es cómo se usa la inteligencia artificial en los trabajos. O sea, esto es una distribución por países. Como ven, los que tienen un 90, pues entre un 70 y un 90%, ¿quién está? Lo que esperábamos. India, Nigeria, Egipto, China, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Brasil,
bueno, Sudáfrica que está aquí, Singapur, acá en los Estados Unidos estamos a un 70%. Sin embargo, España está entre un 50 y un 60%. Israel está a un 60%. Alemania está entre un 50 y un 60%. Y así pueden ir viendo con los porcientos, por supuesto, de entre un 50 y un 100%, son todos estos que están acá en este orden. Y otro elemento importante que tenemos que compartir es que hace 2 días, a través de esta misma red de docentes de Latinoamérica y del Caribe, este profesor que está acá a la izquierda, que se llama el doctor Víctor Manuel Pérez Martínez, dio una conferencia, tal vez algunos de ustedes entraron, que tituló Una alianza educativa para la era digital, pero analizó la visión del Papa León en la Carta Magnífica de la Humanidad. Como todos sabemos, hasta el Papa está involucrado en todo este problema de la inteligencia artificial y trabajó sobre estos 3 grandes retos o desafíos, ¿verdad? Un desafío sociopolítico, un desafío pedagógico, un desafío intelectual y sapiensal. Permítame darle entrada a los que están aquí, de admitir, porque como estoy sola, tengo que darle entrada a todo. Entonces, vamos a ver algo de lo que compartió este profesor en la conferencia pues de hace 2 días. Dijo que en este desafío sociopolítico bueno, está descrito que hay profundas desigualdades en el acceso a la educación. Hay riesgo de que el acceso dependa de las posibilidades económicas de la familia, lo que es real. Y en muchos países el Estado no invierte lo necesario para garantizar educación de calidad para todos. En cuanto al desafío pedagógico, bueno, muchos planes y modelos escolares están desactualizados, eso lo sabemos todos nosotros, y fueron concebidos para otra época. En cuanto a revisión profunda, contenido, organización escolar, espacio, evaluación y los papeles de los docentes se mantienen en otra época. El desafío pedagógico por una educación integral, abierta en todas las dimensiones a la persona. Y sobre todo que existe una formación continua, responsable, crítica y creativa. Y este desafío intelectual, bueno, que exista un riesgo de un sistema educativo carente de estos factores éticos del amor por la verdad, que el flujo de la información puede sustituir la investigación, la reflexión y el discernimiento. Es un riesgo que planteó este profesor en la conferencia y que está basado en lo que el manifiesto del Papa, que el modelo basado es en conocimiento, pero que ese conocimiento está fragmentado, que puede generar deshumanización, saber muchas cosas, pero le falta sentido y conexión. Y bueno, sobre todo en la higiene de la atención. Hay muchos elementos aquí. O sea, si vamos a hablar de inteligencia artificial, hay personas que están en los dos extremos. Quienes todo lo quieren resolver con la inteligencia artificial y en el extremo opuesto, los que no la inteligencia artificial es lo más satánico que existe sobre de la faz de la Tierra. Yo diría que para nosotros como profesores es necesario un punto intermedio. Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando en medicina se hizo el descubrimiento de la aspirina, se decía que resolvía para todo. Y cada medicamento en medicina tiene una función específica. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Usted puede trabajar con una herramienta para determinado proceso. No hay por qué satanizarla, pero sí hay que conocer las ventajas, las desventajas y sobre todo el uso ético de esas herramientas. Si usted maneja esos 3 conceptos, es algo que es positivo para nosotros los profesores. No hay por qué satanizar
a la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, con esa premisa, vamos a avanzar entonces. En estos momentos, ¿cuáles son las profesiones que están más expuestas a la inteligencia artificial? Veamos Dime. los negocios, Sí, las hay finanzas, 4 eso es algo clarines. sabido. Sí, Ya, sabe La usted que computación y la si saca matemática, una mano, usted Abigail, tiene que la está por ahí, receta. que nos acompaña, debo tenerlo. la arquitectura y la Pero no se ingeniería, saca con una las receta. Acá ya ciencias entonces sociales, regularizamos eso. los Porque servicios sabe usted que sociales, solamente quedan los 40 legales, en el sistema. la Ah, educación Entonces está expuesta, más vale pájaro en la mano. ya, biblioteca, genial, las ya. artes y los La estoy medios, sacando el y sistema ya de te la guardo. salud, el ¿Cómo se hace? sistema ¿Va usted a venir sanitario. mañana? Y por ¿O acá cómo tenemos hacemos? las menos Ya, expuestas, mañana el paso por transporte, allá. la producción, Ya, entonces las te las guardo acá instalaciones nomás. y ¿Sabe usted las por qué, doctorcito? No me reparaciones, Dime. la comprometo a subir porque agricultura, el ya tengo reunión mantenimiento la de parroquia acá. áreas. Y Entonces, se va a calentar en vez de enfriar. vemos Ya, entonces las guardo, las una voy a bipolaridad yo estoy en mañana en la cuanto a la mañana. Ya, te exposición de esta busco Paulito. inteligencia Me artificial. llama usted cuando esté por abajo, acá Depende por también el comedor. Sí, sí. Por atrás va del a nivel Sí, a es que estemos peligroso. trabajando la No inteligencia ofrezcas, no artificial. ofrezcas cosas que Como no ven, vas a todo cumplir, esto que Paulito. está a la derecha son trabajos fundamentalmente universitarios. Oye, muchísimas Y por gracias. acá, Un bueno, abrazo. pues no Chao, tanto chao. como hay nivel medio, nivel más bajo. Y eso de alguna manera pues hace un proceso de permeabilidad en la exposición a la inteligencia artificial. Este artículo salió hace poco y lo publicaron en la web del maestro, ¿verdad? Y el encabezado está muy subgénero. Sin docentes bien preparados, la tecnología no sirve de nada. Saber usar ChatGPT, TikTok, Facebook, Instagram, no significa que domina la tecnología y mucho menos que la puede aplicar en su ámbito docente. Y bueno, aquí, bueno, la va desglosando en este artículo, como por ejemplo herramientas digitales que transforman la educación, herramientas que sirven para generar cuestionarios, para planificar clases, para hacer cuentos en el caso de la enseñanza primaria, para la creación de presentaciones. Pero este último llamado que hace aquí es a la alfabetización de nuestros docentes. Si nuestros docentes no están alfabetizados, no podemos avanzar en esta aplicación de la inteligencia artificial. Para todos es sabido que hay profesores que malamente saben teclear en la computadora. Hay profesores que todavía trabajan las presentaciones haciendo cuadro a cuadro, o sea, no saben acceder a herramientas que le facilitan hacer prácticamente en segundos la inteligencia artificial. No conocen de aplicaciones que lo ayudan a, digamos, hacer rúbricas de evaluación. Todos nosotros sabemos que no hay nada más detallista que hacer una rúbrica de evaluación para determinado, digamos, para un foro de evaluación, para evaluar una tarea. Y hay herramientas que facilitan todo ese proceso. Hay una herramienta que se llama Magic School, que no me canso de hablar de ella, que te permite diseñar clases, te dice hasta en qué momento tienes que hacer un chiste, te hace las rúbricas de evaluación, pero todo es importante conocer estas herramientas, pero siempre supervisar el contenido que da las herramientas. Usted no puede decir, ya la herramienta me hizo esto y ya me conformo con esto. No, usted tiene que supervisar el producto que le da la herramienta. Usted generalmente siempre hay que modificar algo y después usted lo puede aplicar. Este profesor que está aquí, que sigo hace muchos años y que muchos de ustedes conocen, es el doctor Cristóbal Cobo. Hace poco dio una conferencia en Uruguay y el tema central era sobre esto. Decía, no es la tecnología en sí lo que hace la diferencia en que el aprendizaje con su uso sea mejor o peor, sino los tipos de intervenciones y en cómo se adopta. Fíjense qué profundidad
tiene esto que nos está diciendo el doctor Cristóbal Cobo, que es uno de los máximos exponentes en este mundo de que estamos trabajando en la tecnología, trabajó en el Plan Ceibal, vivió muchos años en Londres y es un activo conferencista en muchos de nuestros países de Latinoamérica, sobre todo enseñándonos a cómo aplicar de una manera pedagógica la inteligencia artificial. Podemos hacernos esta pregunta. ¿Qué cambiaría mañana si la inteligencia artificial se integrara con éxito al mundo educativo? Bueno, tendríamos menos tareas repetitivas, podíamos tener una reducción drástica del tiempo invertido en procesos mecánicos, podemos hacer más acompañamiento, porque hay una liberación de horas para dedicarla al trato directo y personalizado al estudiante, algo que adolecemos en nuestros cursos. Pueden existir evaluaciones a prueba de futuro, o sea, podemos diseñar evaluaciones más robustas y centradas sobre todo ¿en qué? En el proceso. Y podemos tomar decisiones informadas en la gestión académica, impulsada por el análisis rápido de grandes volúmenes de datos, porque uno de los grandes problemas que tenemos son los grandes volúmenes de datos, que a veces nos dificulta tomar decisiones. Y eso es en algo que nos ayuda la inteligencia artificial. Más allá del buscador, ¿cuál es la mecánica de la inteligencia artificial generativa? Sobre todo tiene que existir un primer proceso, que son las instrucciones humanas, que es lo que cataliza todo el proceso. Trabajamos desde los patrones aprendidos, o sea, datos sin procesar, hasta obtener resultados nuevos, en texto, en imagen, en código, en lo que creamos que sea oportuno. O sea, la tecnología no piensa como una persona, es una herramienta de síntesis y creación que produce ¿qué cosa? Respuestas completamente nuevas a partir de ¿qué? De patrones, a partir de algoritmos, pero depende absolutamente de la calidad de ¿qué? De la instrucción humana. Y eso es un elemento que tenemos que tener siempre presente. Nunca podemos obviarlo. Entonces, podemos decir que el espectro de la colaboración humano-inteligencia artificial transita por estos tres elementos. Una fase de asistente, una fase de copiloto y una fase de co-creador. ¿Qué caracteriza la fase de asistente? Bueno, funciones operativas. Utilizamos la inteligencia artificial ¿para qué? Para resumir textos largos, redactar correos o borradores iniciales, organizar ideas dispersas, etc. En la fase de copiloto hay un apoyo táctico. O sea, esta inteligencia artificial, ¿a qué nos puede ayudar? A tomar decisiones informadas y asistir en el diseño de nuevas actividades de aprendizaje. Ya en la fase de co-creador, que es ya hay que ser un experto para entrar en esta fase, hay una alianza estratégica. Colabora en la elaboración de materiales complejos, genera ejemplos específicos, simulaciones, como dice nuestro amigo Ramiro, los gemelos digitales, estructura rúbricas de evaluación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vemos que hay tres fases que están muy bien delimitadas. Vamos a explicar de alguna manera un poquito rápida esta fase. La primera dijimos que era la inteligencia artificial como asistente, ¿verdad? Funciona como una secretaria académica. ¿En qué? En organizar un apoyo inicial para tareas que pueden ser repetitivas. Ejemplos concretos en el nivel universitario. En la carrera de medicina, usted puede pedirle a la inteligencia artificial que resuma un capítulo largo, digamos, sobre semiología cardiovascular, y lo convierta en una lista de conceptos clave para luego el docente verificar si el resumen es correcto o no. Desde el punto, otro ejemplo, administrativo. La inteligencia artificial lo puede ayudar a redactar un primer borrador de un correo,
para convocar, digamos, a docentes a una reunión de innovación curricular, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tienen un ejemplo de un chat, de un ejemplo de un prompt en un ChatGPT. Le podemos poner este prompt. Elabora un resumen académico para estudiantes de medicina de tercer año sobre insuficiencia cardíaca. Resume las causas, no agregues información nueva y mantén un lenguaje académico claro, porque hay algo que es muy importante. Usted tiene que delimitar muy bien en el prompt lo que usted quiere, porque si no, la inteligencia artificial infiere lo que ella le parece y le dice lo que ella le parece y puede no ser real. Yo me tomé este prompt para explicar bien esto y se lo puse a ChatGPT y me dio un resumen académico de insuficiencia cardíaca. Dirigido a estudiantes de tercer año de medicina, lo elemental de la insuficiencia cardíaca. Y es importante manejar esto porque en el campo de la medicina, los estudiantes que llegan a tercer año de la carrera vienen de 2 años anteriores donde se le dan asignaturas básicas, elementales, fisiología, bioquímica, anatomía, genética, y cuando chocan por primera vez con el sitio clínico, o sea, con la fase clínica en los hospitales, a veces no encuentran un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca porque en ese momento no hay nadie ingresado con insuficiencia cardíaca. Nosotros vamos a generarle un resumen que está dirigido a ellos. Y ahí vienen el concepto, que si es de eyección reducida, que si es de eyección preservada, bueno, los elementos fundamentales que tiene que tener. Y entonces voy a utilizar otra herramienta que para mí es buenísima. ¿Cuál es esta herramienta? A ver si alguien me la identifica, porque es muy fácil de identificar, que me da resúmenes, informe, cuestionario, tabla de datos, infografía, tarjeta didáctica, mapas mentales. ¿Alguien me puede decir? Notebook. Es KLM, Notebook. me lo da. En este caso que yo le pedí que me hiciera un mapa mental, que me creara tarjeta y que me preparara una presentación. Vamos a ver. Y tenemos ya lo que me elaboró el notebook KLM. Y lo elabora en nada. Me elaboró esta infografía. Para yo lo puedo inclusive poner en la sala para enseñar a los alumnos. Causas y mecanismos de la insuficiencia cardíaca. Etiologías principales. Me las dividió, como yo se lo di, cardiopatía, alteraciones estructurales, por acá, daño del músculo, sobrecarga de presión. O sea, vean que me lo da con que es una maravilla, como me da los contenidos. Pero yo le doy lo que ella tiene que elaborar. Yo le doy lo que ella tiene que estructurar. Ella no me saca de la nada. Es lo que yo quiero que me produzcan, ¿verdad? Y aquí le pedí un mapa mental. Igual, causas de insuficiencia cardíaca. Yo le pedí hoy a un profesor que fue mi profesor de semiología. Hay una asignatura en medicina que se llama semiología clínica, que es la que nos enseña esto. Las causas de este profesor, cuando nosotros llegamos a tercer año a la rotación de medicina interna, los primeros que nos decían, usted tiene que traer el primer día una libreta y un bolígrafo. Nosotros le decíamos, ¿para qué, profesor? Usted me va a hacer en esa libreta su libreta de causas de. ¿Por qué? Porque a pesar de que el médico tiene que visualizar a un paciente para recordar después cómo se presentan las enfermedades, cómo puede tratar esas enfermedades, tiene que saber qué es lo que produce esa enfermedad, las llamadas causas de. Usted, por ejemplo, tiene que saber que fiebre con el escalofrío lo dan 5 cosas nada más. Y eso es algo de que adolece nuestro sistema pedagógico, nuestro currículo, porque ya, ¿qué pasa en nuestros servicios de salud? Usted llega al médico y le dice, doctor, yo llevo 3 días con fiebre y me duele la garganta. ¿Qué es lo primero que le dicen? No, tenemos que hacerle unos análisis, hay que hacerle radiografía del cráneo, inclusive puede llegar a un TAP porque usted puede tener una tumoración. Le ponen una batería de análisis increíble
y lo único que no hace ese médico es pensar que son 5 causas. Por supuesto, el seguro paga. Y a veces lo ocultan hasta cuando hay frío con 2 pullovers y un abrigo. ¿Qué va a poder escuchar? ¿Qué ruido cardíaco va a poder escuchar con un estetoscopio? ¿O qué ruido pulmonar? O sea, se ha perdido la esencia del sistema de aprendizaje. Bueno, y aquí nos da esto, nos da mapas mentales que se pueden desplegar. Lo tienen allí. Pero también le pedí que me hiciera tarjetas para poder aprender, que se las puede dar a los alumnos. Todo esto usted lo puede compartir con los alumnos. Por ejemplo, esta es la disminución del flujo sanguíneo al músculo cardíaco por enfermedad coronaria, se denomina y tiene que escribir aquí. La respuesta, inclusive me da la respuesta correcta, es la cardiopatía isquémica. Aquí me generó 50 preguntas sobre este tema. O sea, el que trabaje con estas tarjetas va a tener lo básico de lo que es insuficiencia cardíaca. Y estas son herramientas que nos podemos apropiar nosotros y compartir con nuestros alumnos. Porque tenemos que tener algo claro. Nuestros alumnos no son los de hace 10 años, los de hace 15 años, los de hace 8 años, 6 años o 3 años. Son muchachos que llevan en la sangre la inteligencia artificial, la tecnología. Y a veces están más permeados con los propios profesores. Entonces tenemos que trabajar. Entonces la gran pregunta es, para muchos, bueno, ¿cómo yo sé que la respuesta que me están dando no la elaboraron rápidamente con inteligencia artificial? Hay maneras de saberlo. No solo con procesadores y aplicaciones, sino en la forma en que usted le pide que le entreguen el contenido. Usted puede utilizar toda inteligencia artificial, pero si yo le pongo una pregunta de razonamiento donde me tenga que explicar los pasos que siguió para llegar a esa respuesta, va a demorar, a lo mejor uso la inteligencia artificial, pero va a demorar mucho más en darme esa respuesta, porque yo le estoy pidiendo su proceso de apropiación. Entonces, estas son cosas que nosotros podemos compartir y que nos sirve esta inteligencia artificial, ¿verdad? La inteligencia artificial como copiloto. Ya estamos en la segunda parte. Aquí hay una participación mucho más activa de la inteligencia artificial. No solo ayuda a ordenar información, sino que acompaña el diseño de decisiones académicas, actividades, preguntas, casos o estrategias de aprendizaje. La inteligencia artificial como copiloto funciona como un acompañante pedagógico. Sugiere camino, pero el docente conserva el control. Por ejemplo, en el caso de medicina, en una clase de educación médica, usted puede pedirle a la inteligencia artificial que diseñe un caso clínico para trabajar el razonamiento diagnóstico. La inteligencia artificial propone el caso, los síntomas, los datos de laboratorio y las preguntas progresivas. Luego el docente ajusta la dificultad y verifica la pertinencia clínica. Ejemplo, le podemos pedir a ChatGPT, diseña una actividad universitaria de aprendizaje basado en casos, porque esto es un elemento fundamental. Esta inteligencia artificial, ¿a qué está unida? A los métodos activos, no a los métodos tradicionales. Por eso decimos de un aprendizaje basado en casos. Para estudiantes de medicina sobre dolor torácico. Incluye el objetivo, el caso inicial, las preguntas de razonamiento, el trabajo en equipo y los criterios de evaluación. Se lo pedimos a ChatGPT. Y esto es lo que me dio ChatGPT. Los pilares de la decisión clínica. Tenemos que analizar, diferenciar y actuar. En analizar, identificar los datos clínicos, que eso lo sabemos todos, reconocer síntomas subjetivos en el caso de una emergencia por un dolor torácico. Tenemos que saber diferenciar las causas cardiovasculares, respiratorias, digestivas, musculares, o sea, todo lo que da un dolor torácico. Y formular y justificar hipótesis diagnósticas. Tenemos que actuar, por supuesto, porque hay que indicar estudios complementarios, diseñar una conducta y tomar una decisión. Y aquí nos da un caso ficticio, un hombre de 58 años que llega a consulta con un dolor torácico súbito de hace 40 minutos,
Aquí tiene la presión arterial, bueno, vemos que está elevada, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y la temperatura. Ve que aquí están o sea, la interpretación de estos resultados. ¿Qué le vamos a preguntar? Bueno, los síntomas actuales, cuándo empezó, qué tipo de dolor, si en la escala de 8 a 10, qué lo acompañó, lo que tenemos que buscar en el examen físico y los antecedentes y factores de riesgo. Fíjense cómo me lo subraya aquí. Ahora, ¿cuál es el embudo de racionamiento clínico? Que esto es lo mismo en medicina que en cualquier otra especialidad. Tiene que existir una comprensión inicial. ¿Cuáles son los datos clave? ¿Qué antecedentes tiene que pueden elevar este riesgo? ¿Qué diagnóstico diferencial voy a hacer? ¿Cuál es la conducta inicial? ¿Qué voy a priorizar desde el punto clínico? ¿Y qué complementario voy a indicar? O sea, tengo que dar respuesta a todo esto. Y bueno, esto para poder hacer el diagnóstico diferencial. No los voy a agobiar leyendo esto porque muchos de ustedes no trabajan la parte de medicina, pero lo que quiero es que vean todo lo que me da. Y bueno, la priorización y señales de alarma, la amenaza inmediata, las reglas de oro, las cosas que no se deben descartar. Y la ruta crítica de los estudios complementarios, que es lo primero que tiene que indicar, que es lo segundo y que es lo tercero. Y el escuadrón clínico, el rol del equipo, quién relata, quiénes son los responsables, quién coordina, quién hace el diagnóstico diferencial, para qué sirve, y así, etcétera, etcétera, todo lo que va. Y el cronograma de actividad, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y, bueno, el cierre docente. O sea, esto es todo cómo vamos a hacer una clase o una dinámica de una actividad de aprendizaje de cuando llega un paciente con dolor torácico al servicio de urgencia. Fíjense cómo nos puede ayudar a presentar todo esto. Y bueno, ¿qué le podemos pedir? Que nos entregue en esta ficha clínica, que nos entregue los datos relevantes, que me defina el problema clínico, que me dé una hipótesis diagnóstica, que me dé los diagnósticos diferenciales, los estudios como esto es lo que yo le voy a pedir al alumno, después que razonó todo lo que yo le di. ¿Cuál es la conducta médica? ¿Y cuál es la reflexión final? Esto es importante siempre en todos estos pasos, como en todas las conductas desde el punto de vista pedagógico que nosotros llevamos en cualquier especialidad, en tener muy claro qué es lo que el alumno tiene que apropiarse según el nivel de aprendizaje. Si es un nivel inicial, si es un nivel intermedio, si es un nivel superior. Este profesor que yo le decía que lo invité, pero lamentablemente no pudo estar, y que nos hacía hacer la libretica de causas nosotros le teníamos terror. Voy a aprovechar que él no está para hacer el comentario. Le teníamos terror porque el profesor, si éramos alumnos, nos decía, póngase usted aquí en el pase de visita en la sala. Usted es alumna de tercer año, sí, usted me va a decir 15 causas de dolor torácico. Después decía, la alumna residente grado 1, usted me va a decir 40. Y iba subiendo, 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 y ya al residente, que es el que se está haciendo especialista, que puede ser nivel 1, nivel 2, nivel 3, al nivel 3 le decía, usted me va a decir 150, 200 causas. Y no es que le decía, las contaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nosotros sudábamos con el que le tocaba decir todo aquello, porque decíamos, este profesor, qué sufrimiento, qué ganas tengo de terminar tercer año. Y después uno se lo agradece en la vida, porque lo enseña a ser médico, lo enseña. Yo me tropecé en la época cuando yo me hice especialista, que fui a hacer el posgraduado a un área rural. Alumnos, como todos tenemos, alumnos muy buenos, alumnos intermedios y alumnos brillantes. Pero desgraciadamente uno casi siempre recuerda, pues, los que no estaban tan aventajados en su perfección del conocimiento. Y me recuerdo que estaba en un examen, él era alumno, estaba estudiando para... Tu mamá está tomando mucho medicamento. Y yo solamente le hice una pregunta. Te llega un niño con convulsiones al cuerpo de guardia. Dime cuál es la conducta. Dime primero las posibles causas y después qué vas a hacer con ese niño. Y tienes que pensar rápido porque estás en un cuerpo de guardia y tienes un niño con una convulsión. ¿Qué edad tiene el niño, doctora? Bueno, el niño tiene 4 años. Se me queda mirando.
Me dice, 4 Acá, y años. más vale. Yo que Yo pienso, usted pagué está elaborando 300 su pesos. respuesta. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Y le digo, vamos a decirle un nombre empírico, doctor Pepe, porque se le decía por respeto. Dígame usted, estoy esperando su respuesta. ¿Qué hace usted con este niño de 5 años que está con una convulsión, está acostado en una camilla y usted tiene que actuar rápido? Pensar cuáles son las causas de esa convulsión para poder darle el tratamiento adecuado. Dice, no, no, es muy fácil la respuesta. Digo, qué bueno, bueno. Empiece a delimitarme su respuesta. Dice, no, busco un médico. ¿Cómo que busco un médico? No, no, sí, doctora, yo busco un pediatra. Pero bueno, usted está solo, usted está en una posta médica. ¿Qué usted hace? ¿Qué usted piensa? No, no, doctora, no, yo no. Yo busco un médico. Entonces le digo, usted ante la vida siempre va a buscar a alguien que sepa más que usted. Entonces, ¿para qué le ha servido usted la carrera de medicina? Por supuesto, suspendió. Suspendió porque eso es una respuesta absurda. Se lo he exagerado lo que sucedió, ¿no? Pero como a modo anecdótico, porque tenemos todo esto, ¿por qué? Porque a veces este proceso de acompañamiento del aprendizaje, en este caso de este alumno, fue deficitario, porque los profesores anteriores tenían que haber delimitado cuáles eran las carencias de este alumno y hacer un tratamiento personalizado con él, como se debe hacer. Desgraciadamente no se hizo y bueno, ahí fue pues esa respuesta catastrófica, ¿no? Por ejemplo, aquí seguimos con los criterios de excelencia clínica, cómo yo voy a, razonamiento diagnóstico, cómo yo voy a calificar de excelente, bueno o a mejorar, yo tengo mi escala de lo que voy a evaluar. Miren este triaje que se me hizo aquí, abordaje clínico del dolor torácico en urgencia, miren, la evaluación y razonamiento inicial. O sea, hay muchas maneras, hay muchas formas de que nosotros podamos utilizar la inteligencia artificial para que nos sirva de apoyo en nuestro proceso docente y se lo he tratado de explicar de una manera pues sencilla con las que tenemos a mano, con nada tan sencillo como el ChatGPT. Nada más sencillo que eso. Esto es algo que ya es un poquito más complejo. Al final de la conferencia se los voy a robar. Esto es un chatbot que se puede elaborar con el GPT-5. Esto, lo único malo que tiene esto, el GPT viene acoplado a ChatGPT, pero hay que pagar para poder hacer esto. Pero usted puede hacer esto. Por ejemplo, en esto yo hice un meditutor que le hice un tutor clínico interactivo basado en casos médicos. ¿Qué instrucciones le di? Bueno, este GPT tiene fines educativos, informativos en medicina, no diagnostica, eso siempre hay que ponerlo, no prescribe tratamiento y no sustituye la evaluación de profesional, debe ayudar a estudiantes de medicina, y le incorporo el caso clínico. ¿Cuáles son los iniciadores de la conversación? Bueno, analiza el caso clínico, simula un caso diferencial, genera preguntas médicas y explícame esta pedagogía. Esto usted lo puede compartir con los alumnos y cuando usted da un clic aquí, después yo se los voy a rodar para no irme de esta pantalla, y usted puede ver todo el caso clínico a profundidad. Muy importante, sobre todo cuando usted tiene elementos que son al complicado desde el punto de vista de que no puede hacer una visualización de él o usted quiere ser mucho más explícito, puede utilizar esta herramienta y no es caro. El GPT-5 sale alrededor de $19, 19, $20 más o menos mensual, no es tan caro y permite hacer muchísimas cosas, la verdad. Ahora, ya en la fase de co-creador, ya la inteligencia artificial colabora estratégicamente con el docente o con el investigador. Pero el criterio académico, ético y disciplinar sigue siendo ¿qué? Humano. En el caso de medicina, podemos utilizar esta misma herramienta de que le hablé con anterioridad, usted la puede profundizar y le dice, vamos a co-crear un banco de casos clínicos, voy a poner muchos casos clínicos con diferentes niveles de profundidad, casos para lo que yo pueda hacer un diagnóstico inicial, incompleto, con que tengan dilemas éticos. O sea, usted le puede pedir lo que usted quiera.
En el caso de los niveles universitarios, le podemos decir, vamos a rediseñar una asignatura completa que tenga un enfoque por competencia, integrando resultados de aprendizaje, metodologías activas, evaluación auténtica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se hace mucho más complejo, hay que ser más expertos, pero al nivel que estamos todos nosotros, podemos llegar hasta la fase anterior, sin ningún tipo de problema. Estoy segura que todos los que están conectados aquí lo pueden hacer. Es solo trabajarlo y no es difícil y nos va a servir en nuestro proceso como docente. Entonces, llegamos a este punto. ¿Cuáles son los 3 pilares de la transformación universitaria? La docencia, la evaluación y la gestión. ¿Por qué hablamos de la docencia? Porque se produce una aceleración en la creación de materiales. Los podemos crear mucho más rápido y personalizar el aprendizaje. ¿Por qué en la evaluación? Porque existe una transición del producto final a la validación de la autenticidad, el criterio y el proceso. Podemos evaluar. ¿Y por qué lo podemos aplicar a la gestión? Porque optimiza los procesos administrativos en el análisis de datos y sobre todo para el liderazgo institucional. Esos son 3 elementos que son fundamentales. En cuanto a la docencia, que es lo que nos compete a todos nosotros, el motor docente. ¿Cuál va a ser el motor docente? ¿Para qué lo podemos utilizar? Creación de materiales con una rapidez sin precedentes. Generación instantánea de preguntas, casos prácticos, actividades. Una mejora exponencial en la calidad y frecuencia, sobre todo de la retroalimentación. ¿Cuál va a ser el impacto en los estudiantes? Sobre todo el aprendizaje personalizado. Esta inteligencia artificial permite adaptar contenido a diferentes niveles y ofrecer recursos específicos según el ritmo de cada alumno. Favorece la inclusión y el acompañamiento continuo dentro de sus rasgos positivos. Por lo tanto, tenemos que ir de la teoría a la práctica activa, que se realice un flujo de trabajo real. ¿Por qué? Porque vamos de un tema base a una evaluación como producto final. Tema base, se introduce el texto, transforma el texto en el caso de la conversación, diseña el caso, le pedimos diseñar, le pedimos buscar las variantes para diversificar y bueno, ya los límites de evaluación, revisión humana para sobre todo detectar errores y creación de rúbricas asistidas. Yo estaba conversando hoy con una colega que estaba haciendo un artículo y le pidió a la inteligencia artificial que le diera las últimas referencias inherentes al tema de los últimos 5 años. Y me decía, ¿tú puedes creer que de las 10 referencias que me dio, 4 o 5 eran totalmente ficticias, eran falsas, no existían? Digo, no, porque el problema es que tú le puedes pedir a la inteligencia artificial, pero tienes que saber qué pedirle. Es como cuando nosotros googleábamos y decíamos, dime los conceptos de tal, unido a tal, tal. No, tú tienes que decirle, búscamelo de las revistas de impacto, los últimos artículos editados de tal tema, tal, y tú revisarlo. Siempre hay que revisar el resultado que nos da, ¿verdad? Y sobre todo mantener la ética. Por lo tanto, la inteligencia artificial obliga a replantear sobre todo el modelo de evaluación. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que obliga a replantear ese modelo de evaluación? Porque el producto final que da la inteligencia artificial, o sea, lo que es automático, ya no basta con calificar exclusivamente un producto final, ya sea un ensayo, un código, un reporte, lo que sea. Pues es fácilmente delegable a la máquina. O sea, es lo que me da desde el punto de vista de los algoritmos de la inteligencia artificial. Pero el verdadero valor, o sea, lo que sustenta esa inteligencia artificial es que esa evaluación debe sumergirse para medir qué proceso, el pensamiento humano, la inteligencia humana, el criterio analítico y sobre todo la capacidad del estudiante para defender sus decisiones académicas. Por eso decimos que siempre hay que chequear todo lo que nos da la inteligencia artificial. Entonces,
podemos decir que hay una evolución hacia una evaluación a prueba de inteligencia artificial. Aquí hay una diferencia entre el enfoque tradicional de la enseñanza a lo que estamos abocados la mayoría de todos nosotros, porque en nuestras universidades los currículos responden a la enseñanza tradicional, no se han modificado prácticamente. Fíjese que China, por ponerle o repetir el ejemplo de China, ya sacó de los contenidos que se dan en la enseñanza universitaria, o sea, de la formación universitaria, toda una serie de especialidades que como sí existe la inteligencia artificial, no se han modificado y no es útil que las personas pues lo estudien, porque tenemos que adaptar nuestros procesos pedagógicos, nuestros diseños curriculares, ¿a qué? A cómo se está enfrentando nuestros egresados al mundo laboral, que varía por día, ¿verdad? Entonces, en este enfoque tradicional, los entregables como eran, entregas únicas al final del ciclo, mientras que con en esta era de la inteligencia artificial pueden existir borradores, revisiones sucesivas, podemos usar bitácaros de proceso que son muy útiles. El formato, bueno, hacíamos las preguntas teóricas estándar. Aquí podemos trabajar con casos reales, problemas altamente contextualizados, como se los demostré. En cuanto a la validación, bueno, una lectura y calificación unilateral. Aquí podemos hacer defensas orales breves para validar la autoría y la comprensión, lo que les hablaba de que algunos tienen duda en que si el resultado final fue todo creado por la inteligencia artificial, bueno, vamos a hacer defensas orales. Y tú me tienes que decir ese resultado que me estás presentando, explícamelo. Y los criterios, bueno, sobre todo en el proceso de enseñanza tradicional, la memorización de contenido, mientras aquí podemos trabajar con la inteligencia artificial, con rúbricas centradas estrictamente en el pensamiento crítico y sobre todo en la aplicación, que es otro elemento muy importante. Entonces, si continuamos, que es la integridad académica que exige transparencia activa. El uso de la inteligencia artificial nunca se debe ocultar y se declara con claridad. Yo creé esta imagen con inteligencia artificial. Eso siempre hay que decirlo. En cuanto a la optimización de la gestión y el liderazgo académico, bueno, lo podemos trabajar para informes preliminares, o sea, podemos automatizar la redacción de borradores para reportes institucionales, podemos hacer síntesis de documentos, podemos utilizarlo para comunicaciones internas, para organización rápida de grandes volúmenes de datos, para facilitar la toma de decisiones, entre otras cosas. Y esto es el punto tan importante de los principios éticos. Los riesgos institucionales con principios éticos. La privacidad y el manejo de los datos es algo que se habla mucho. Hay que hacer protección de los datos. Sesgo y errores en la respuesta. Hay que ver qué es responsable el ser humano o hasta dónde llegó la inteligencia artificial. La dependencia cognitiva del estudiante. O sea, tenemos que hacer un acompañamiento formativo. El plagio o la autoría dudosa es muy importante tenerlo en cuenta. Y sobre todo la brecha de uso. O sea, tratar de lograr una equidad de acceso. Sabemos que no todos tienen, digamos, la capacidad de poder pagar determinada aplicación, pero podemos enseñarlo a trabajar con las que ya tenemos, que son free. ¿Y cuál pudiera ser la hoja de ruta para la adopción institucional? Bueno, una primera fase de diagnóstico, donde podemos identificar los usos actuales en la comunidad universitaria. Una fase 2 de formación, la capacitación, la alfabetización, que es tan importante. Una fase 3 de política, o sea, establecer los lineamientos que deben ser claros y responsables. Hacer la fase 4, hacer un pilotaje. Y la fase 5, bueno, pues ya escalar. Son lo que se dice que deben ser las rutas de adopción en las universidades. Podemos resumir, como dice Andrés Núñez, que la IA cambió el cuello de botella en las universidades.
Antes el reto era crear. Ahora el reto es decidir qué crear. Si decimos que antes el reto o el problema era crear, eh, mm, tenemos problemas crear porque nos falta tiempo, faltan expertos, no tenemos presupuesto. Producir un curso o cualquier cosa es un proceso lento y tenemos una capacidad limitada para escalar. Mientras que con la inteligencia artificial, el problema es decidir cómo lo vamos a hacer, qué programas vamos a utilizar, en qué habilidades vamos a invertir, qué certificaciones se necesitan para el mercado, qué curso voy a dar ahora y qué curso voy a dar después, muy importante, qué áreas tienen más potencial de crecimiento y qué áreas no la tienen. Por lo tanto, esta inteligencia artificial acelera la creación, pero aumenta la presión ¿sobre qué? Sobre las decisiones estratégicas. ¿Qué pueden hacer hoy en día las universidades? Usar datos, alinear facultades, priorizar apuestas claras para los cursos, experimentación rápida con cursos pilotos y validar antes de escalar y sobre todo cuando escalamos medir impacto. Estos son elementos muy importantes. Ahora, en cuanto a esta presentación, este slide, estos son semáforos en el uso de la inteligencia artificial, cuándo usar la inteligencia artificial en una institución. Luz verde. ¿Para qué damos luz verde? Uso razonable. Crear ideas de actividades, adaptar explicaciones a distintos niveles, generar preguntas de repaso, rúbricas, guías, apuntes, hacer simulaciones, no utilizar los datos personales del alumnado, el juicio profesional del docente no se deriva. ¿Qué nos da una luz amarilla? Bueno, podemos avanzar, pero con cuidado, con condiciones. Analizar comentarios de cuestionarios, resumir incidencias o documentos internos, redactar borradores de informes educativos, minimizar y anonimizar datos cuando sea posible y usar herramientas institucionales y revisar protección de datos. ¿Qué no debemos hacer? Que está en rojo. No se deben delegar en una inteligencia artificial decisiones que afectan al alumnado. No usar cuentas personales con datos de los alumnos, no pegar expedientes, datos de salud o informes psicopedagógicos que tienen que ver con la privacidad de la persona. No decidir automáticamente notas, promociones o sanciones, siempre hay que analizar. No crear rankings de riesgo y no usar reconocimientos de emociones por cara o voz en el aula. Pregunta clave antes de usar la inteligencia artificial. ¿Qué datos estoy introduciendo? ¿Esta inteligencia artificial solo ayuda o está decidiendo por mí? Fíjense qué sencilla. Por lo tanto, la misión permanente es que el método evoluciona. La inteligencia artificial generativa no reemplaza ni amenaza la misión fundamental de la universidad. Por el contrario, nos brinda la oportunidad histórica de repensar cómo enseñamos, cómo evaluamos el verdadero aprendizaje y cómo lideramos nuestras instituciones en la era digital. Con esto quería cerrar la presentación. No quiero, pues, agobiarlos. Llevamos una hora y tanto trabajando. Voy a abrir el micrófono. Los que deseen hacer algún tipo de pregunta, pues aquí estamos. Lo que sepa le contesto. ¿Alguien quiere hacer algún tipo de pregunta? De los que están conectados. ¿Desean preguntar algo? Por aquí te veo que está conectado Ramiro. Ramiro, ¿puedes abrir cámara? Me pusiste Bueno, un nombrecito para que no lo identificara, pero te conocí. ya. Muy buenas noches. Ahí está Ramiro, el profesor Ramiro. Ramiro, no te escucho. ¿Ahora me escuchan? ¿Me No te escuchan? escucho. Déjame reactivarte el audio. Déjame ver. ¿Me escuchan ahora? Ya, puedes hablar ya. Deja ver si te escucho ahora. Muy bien. En principio, No felicitarte escucho, Ramiro.
Ah, yo lo Qué escucho, raro profe. porque Ahí está. ¿me escuchan los otros? Soy yo entonces. Sí. Bueno, en principio felicitarte por la iniciativa. Eh, yo sé que es un voluntariado, como también lo hago en lo personal, en la pasión de que nos involucra con esto de la inteligencia artificial. Yo veo con mucha preocupación, ojo, yo tengo 68 años, para empezar, no soy muy jovencito. Veo con mucha preocupación que todavía existen docentes y profesionales que subestiman, ignoran o son indiferentes ante esta era de la inteligencia artificial, ¿no? Que por cierto ha venido para quedarse. Y son pocos los que tienen ese proceso de innovación, tanto docente como profesional, involucrando la inteligencia artificial en sus distintas formas, digamos, ¿no? Eh, Interesante la presentación. Lo que querías demarcar es algo que se está poniendo como algo más importante en la actualidad, que tiene que ver con la regulación cognitiva. Ocurre que si bien la inteligencia artificial nos facilita muchísimo, en mi caso personal, yo soy ingeniero eléctrico de formación, lo que antes un proyecto me llevaba un par de semanas, ahora yo lo hago en una hora, ¿no? Bueno, pero para eso hay que tener el conocimiento de la temática para plantear el problema, para supervisar el proceso de la solución del problema, cuando uno trabaja más que todo con agentes inteligentes, pero más que todo en la validación de las respuestas, ¿no? Y ahí los seniors, los mayorcitos, tenemos una gran ventaja frente a un junior que no puede siempre plantear un problema y ni validar la respuesta, ¿no? Entonces, esto de la validación cognitiva es algo muy importante porque si delegamos muchos aspectos a la inteligencia artificial, podemos depender excesivamente de la inteligencia artificial y como en una conferencia, uno de Harvard, hace un mes que hizo una conferencia acá para Bolivia, decía, ¿para qué sirve la universidad si la máquina lo sabe? O sea, si la inteligencia artificial lo sabe casi todo, yo colocaba, ¿no? Entonces tenemos que replantear la forma de enseñar, la forma de aprender y fundamentalmente también la forma de evaluar en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, simplemente es remarcar que tenemos que emplear, darle un buen uso a la inteligencia artificial, pero contemplando y dándole un peso muy importante a la regulación cognitiva, de tal manera que podamos potenciar nuestra inteligencia humana y no decrecer, ¿no? Esa es la preocupación que tienen, que los que delegan mucho a la inteligencia artificial van a dejar de pensar, y eso es crítico también. Tenemos que hacer un equilibrio en ese aspecto. Te reitero nuevamente la felicitación y adelante. Muchas gracias. Gracias, Ramiro. Siempre es una enseñanza, pues, escucharte. El profesor Omar Eric está levantando la palabra. ¿Puede usted decir, profesor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy el doctor Omar Eric Luna desde México, Oh, qué bien. desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muy interesante, de antemano felicitarle. Gracias. Yo entré a las 18 horas, porque esa fue la hora a la que nos dijeron que iniciaba la sesión. Y bueno, creo que pude captar la mayor intensidad del trabajo. Y sí quería aportar algo respecto a los sesgos. Es muy interesante el tema de la inteligencia artificial No, no, no. y ver cómo el tema de la inteligencia artificial, bien lo decía usted, no la podemos evitar ya. Sin embargo, algo que en lo que coincido con la persona que me antecedió precisamente es este tema de la experiencia que cada uno tiene y que esa experiencia también dicta mucho sobre lo que pedimos, número uno, y número dos, sobre lo que recibimos de la inteligencia artificial.
Y precisamente va bajo este tenor, el tema de los sesgos que la misma inteligencia artificial nos envía. Y aquí yo tampoco ya no soy un jovencito también, como decía el antecesor, mi antecesor. Este, exactamente la experiencia te indica cuando realmente está la inteligencia artificial haciendo un buen trabajo porque nosotros se lo pedimos, porque nosotros les dimos las indicaciones correctas, este, o cuando estamos recibiendo algo que está desviado o sesgado a la realidad. Pero si no tenemos experiencia, y esa es la gran preocupación de mi parte, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí vamos a poder coincidir. Y yo creo que la mayor preocupación que tenemos es que muchas de las personas que ya hoy utilizan inteligencia artificial precisamente no han tenido la experiencia que se vive en el campo, la experiencia que te dicta, esto no es, nunca ha sido, y a lo mejor con la inteligencia artificial lo aceleras, pero no está correcto. Entonces, yo sí, no sé si se tocó, por eso hacía el hincapié del horario al que yo pude entrar. No sé si se había tocado antes este tema del sesgo, pero creo que sí es importante preocuparnos por interactuar con con los alumnos. No sé si entre en este tema de la gestión que usted comentaba. Interactuar con los alumnos para poderles llevar a la necesidad de la experiencia, Exacto. llevarlos a la necesidad del conocimiento práctico, para que entonces ellos puedan descubrir cuándo la inteligencia artificial realmente está correcta o nos está ayudando o cuándo nos está perjudicando. Entonces yo creo que les digo, no sé si se había tocado el tema y gracias de verdad por darme la oportunidad de platicar de esto. Precisamente ahorita estamos trabajando aquí en en la universidad con todo esto que es ayudar a los alumnos a desarrollar el tema de inteligencia artificial, pero con estas perspectivas, con esta idea de que es una herramienta, que no debemos dejarla eh, o decir o pensar que está resolviéndonos todo. No, yo creo que es parte importante tener en cuenta toda esta perspectiva de que solamente es una herramienta que nosotros administramos, que nos sirve como todas las herramientas, como lo puede hacer un martillo, como lo puede hacer un destornillador. ¿Y qué es eso? Una herramienta que nos facilita la vida, ¿no? Pero no es totalmente la manera de hacer las cosas. Entonces, muchísimas gracias, felicidades de verdad por la plática, por la charla y y muchas gracias. Un saludo desde México. Muchas gracias a usted. Hay un estudio que se publicó hace poco de una universidad de Australia, de Sydney, Australia, acerca de esto que usted está hablando y que de alguna manera, pues, desde el inicio abordamos, que es la descarga cognitiva. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto yo voy a aceptar, yo voy a delegar en la inteligencia artificial lo que yo tengo que crear? Entonces, ellos hacen unos cuadrantes y según el nivel de descarga cognitiva, dicen si ese uso de la inteligencia artificial es adecuado o no adecuado. Después, si quieren, yo les puedo compartir ese estudio que está muy interesante y muy actual en todos estos procesos. Muchas gracias a usted. Creo que Lilian había pedido la palabra. Lilian Camacho, me parece que la había pedido. No. Nada ¿No? más me equivoqué. Aprovecho para darles un abrazo al doctor Adubiri y a usted. Muy interesante, muy ilustrativa y nada más pues, se me fue la mano. Está bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? María Abigail, tú que tienes mucha experiencia desde el punto de vista de la computación. Sí, buenas tardes. Siempre es un gusto saludar a todos, por supuesto, a todas, pero bueno, principalmente a usted, doctora Gisela, que siempre nos comparte pues una excelente información y bueno, precisamente que nos debe llevar a la reflexión. Coincido con los que me han antecedido de que es importantísimo el que entendamos que esto llegó para quedarse
Y precisamente a mí me amplió mucho la visión un encuentro que nosotros tuvimos aquí en la UNAM sobre, llegó pues, no sé, yo creo que como 30 representantes de universidades chinas a hacer toda una demostración de cómo ellos ahora visualizan la nueva universidad, en donde no nada más es la participación de los estudiantes asistiendo a una universidad allá en China, sino interconectarse con otras universidades para proyectos verdes, estas famosas carreras que están muy de moda, pero en donde vinculan a diferentes disciplinas, o sea, esta multidisciplinaridad. Y lo que más me impactó fue que efectivamente es uno de los países que tiene pues una demanda tremenda en el uso de la IA en la educación. Y uno de los requisitos en varias universidades de China es que lo primero es que tienen que tomar una materia, la primera, para formarse en inteligencia artificial. En cualquier carrera, no importa la que ellos hayan decidido, ellos tienen que tomar una asignatura, primero que nada, para que puedan, por supuesto, iniciar su formación universitaria. Obviamente, el uso de la tecnología es impresionante. Y siempre me va a quedar esa duda, ¿no? Como también pedagoga que soy, pues, y bueno, entonces todo este proceso cognitivo, el tiempo que realmente el estudiante necesita para procesar toda la información y poder lograrlo, el tan mencionado aprendizaje significativo y metacognición, pues realmente es todo un proceso y no todos lo vamos desarrollando al mismo tiempo, ¿no? Entonces todos tenemos un progreso en ese aspecto y que necesitamos como profesoras y profesores, pues apoyar, dar seguimiento. Aplaudo todo lo que usted mencionó sobre la evaluación. Yo le llamo rediseño de la evaluación, en el que, bueno, tienes la IA, plantea los casos, sí manejamos mucho esto de los casos, y lleva al estudiante a este análisis de esa información que te proporciona la IA, analízala, critícala, ¿no? Este juicio crítico que tanto hemos estado comentando también aquí en estos espacios. Y entonces da tu aporte, ¿no? Como abogado, como arquitecto, cualquiera de las áreas que nosotros y las licenciaturas que manejamos. Entonces, desde la formación en semáforo lo manejé justamente recientemente en un curso del uso ético de la IA, y que efectivamente tuvo muy buenos resultados con los profesoras y profesores de diferentes disciplinas, principalmente con las de enfermería y medicina, en esta confidencialidad de los datos, en los valores y principios que debe tener este futuro profesionista en estas áreas de la salud. Estaban también psicólogos. Entonces, sí hemos estado también echándole muchas ganas en ese sentido. Y por supuesto, pues todo lo que nos compartió, excelente, doctora. Muchas gracias a todas y todos por por darnos este espacio, abrirnos este espacio para reflexionar y dialogar. Muchas gracias. Gracias a usted y a todos. ¿Alguien más desea decir algo antes de cerrar? ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona? Bueno, entonces creo que solo nos queda la foto de familia. Con el mayor respeto, pues le pido, abran las cámaras, los que no están, con las cámaras abiertas. Un momentico, enseguida no, es para nada más que la foto. Ahí se van abriendo. Disculpen, en esta ocasión no, todavía no aprendo a abrir la cámara aquí. Lilian, calma. A ver, faltan algunos por abrir. Bueno, vamos a tomar las fotos. A ver, a la 1, a las 2, a ver, a las 3. Ahí está. Bueno, solo reiterarle que para mí ha sido
sumamente grato compartir con ustedes en este espacio de Redolac sobre temas que nos compete a todos nosotros como docentes y que seguiremos todos los meses pues hablando de algún tema en específico y que la gran misión que tenemos como docentes todos es alfabetizarnos, es perfeccionarnos para dar un mayor contenido de datos para que nuestros alumnos construyan los conocimientos. O sea que nosotros no somos algoritmos, sino damos nuestros conocimientos para que ellos construyan y somos guías en todo en ese proceso. Mira, aquí me están diciendo la doctora Cristina de la Universidad Autónoma de Tizcala, México. Muchas gracias pues a todos, al doctor Omar, a Ramiro, a Juan Manuel. Dime, Ramiro. Quisiera una sugerencia Digo. que lanzo. Hagamos comunidad de práctica, de aprendizaje, de investigación, ¿no? Entonces, te sugiero crear tal vez un grupo en el WhatsApp y darle mayor, acortar esa frecuencia de un mes. Yo sería de la idea inclusive que hagamos cada semana, ¿no? Por lo menos cada 2 semanas. En particular, estoy lanzando un emprendimiento de un aula presencial y virtual en la infraestructura que tengo, con la intención de que colegas, tanto docentes como profesionales, presencialmente iniciemos este proceso de innovación, porque he detectado que hay colegas que no saben ni manejar bien la computadora, no trabajan con el ecosistema de Google, por ejemplo, y después hay que empezar ese proceso de alfabetización, pero presencialmente, primero, que traigan sus máquinas en la infraestructura que voy a inaugurar pronto, y yo les voy a dotar de la conectividad de fibra óptica, en fin, pero que enseñarles los primeros pasos de manera presencial y luego ya virtualmente a través de alguna plataforma, qué sé yo, ¿no? O sea, es un proceso de alfabetización pendiente que bien lo decía Cristóbal Cobo en un libro de hace 10 años que yo lo leí. El aprendizaje Tenemos invisible. que insistir, ¿no? Y yo sé que es una labor de voluntariado que no siempre es reconocida, etcétera, pero tenemos que insistir con ello, ¿no? Entonces, les sugiero que sea esta comunidad y que tenga mayor periodicidad en las experiencias que tenemos, porque la idea es compartir nuestras experiencias, ¿no? Mira, Entonces, si quieres, confiamos en tu predisposición para que nos des el Zoom, ¿no? sí, no, yo doy el Zoom, no hay problema. Yo puse mi correo en el chat, ahí tienen mi correo. Vamos a formar una comunidad de alfabetización nosotros, si quieren, los que estén interesados en participar. Ramiro puede aportar muchísimo y otros profesores, María Abigail, Liliana, porque tenemos diferentes perfiles. Omar también Omar está allí, compartirnos sus experiencias. Muchos, ahí tienen el correo, me pueden escribir, me ponen en asunto comunidad de aprendizaje docente y vamos a armar esa comunidad y podemos hacer una frecuencia de cosas que nos interesan y que nos competen, aparte de estas webinars que se van a dar. Bueno, creo que nos pasamos un poquito en el tiempo. Espero no haber abusado de ustedes, de su gentileza. Y nos vemos entonces en una próxima webinar. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y mucha salud y prosperidad a todos. Dígame, Le Omar. comparto mi correo electrónico, ahí lo estoy colocando en el chat. Ajá. Lunam, para que cualquier, pues sí, reunión o algo así, este tema yo creo que es un tema que todos debemos estar bastante bien conectados y creo que sí es importante seguir con esta, como decía el doctor Rodrigo, con este contacto, ¿no? Rodrigo, Sí. ¿verdad? Ramiro Dubiri. Ah, Ramiro, perdón. Sí. Estimado Omar, tenemos mucha empatía, creo que, y vamos a hacer sinergia. Hay mucho que hacer. Bueno, Claro que sí, Saludos desde definitivamente. Bolivia. También les Ahí comparto. está mi correo electrónico desde México. Un saludo a todos. Ecuador les compartí, Aide, punto Aide. también, ¿sí? Perfecto. Sí. Ahí tenemos los Muchas correos. gracias. Pero por favor, vamos a hacer la comunidad. Diríjanme al Sí. correo mío de Gmail,
porque después cuando cerramos esto nos es difícil el chat. A mi correo de Gmail, que se los puse allí, me ponen asunto, comunidad docente, y me comparten su correo, su nombre y su apellido y la institución donde están. Y vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, nos vemos entonces en el próximo encuentro. Muchas gracias a todos por estar. Hasta Un luego. saludo y un gusto. Un saludo. Vamos a Saludos, cerrar. Omar, y viva México por la Y viva México, clasificación. viva Bolivia también. Saludos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a detener la grabación. Gracias.